tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, me llamo Cristian. Cristian, dime, ¿a qué te dedicas? No soy estudiante de Derecho. Bien, Cristian, te voy a hacer unas cuantas preguntas acerca del derecho internacional privado. Sí, claro. Para ti, ¿qué es el derecho internacional privado? Bueno, para mí es aquella rama del derecho que tiene como objeto solucionar los conflictos de jurisdicción internacionales como los conflictos de la ley aplicable, o sea, los conflictos de ejecución y determinar las condiciones jurídicas de los extranjeros. Bien, Cristian, dime, ¿qué analiza el derecho internacional privado? Bueno, ¿qué analiza? Analiza las relaciones jurídicas internacionales, ya sea entre privados o en donde exista un interés privado. Tiene la particularidad de tener un elemento extraño, o sea, al derecho local que subsista y ya sea conflicto de juicio o de la ley aplicable. Bien, Cristian, y para terminar, dime, ¿qué es la Lex Fori? ¿Qué es? La ley FORE. ¿O qué significa? Bueno, significa que será aplicable la ley de la nacionalidad del juez, que conoce del asunto, es decir, la ley de su estado. Eso es Bien, todo, Cristian, señorita. muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, señorita, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ivette Yauri Valencia. Señorita Ivette, ¿a qué se dedica? Soy estudiante de Derecho. Señorita, le voy a hacer unas cuantas preguntas acerca del derecho internacional privado. Dígame, ¿qué es la Lex Fori? La Lex Fori o Ley de Foro significa que será aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conoce el asunto, es decir, la ley de su estado. Bien, señorita. Dígame, para usted, o bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional privado? Las fuentes son la ley, la costumbre, la doctrina, tratados internacionales, los convencionales y lex mercatoria. Y dígame, ¿cuál es la ley aplicable en un conflicto internacional? Bueno, primero hay que ver cuál es el factor de conexión que genera el conflicto. El segundo paso es revisar cuál es el tribunal competente, luego determinar la legislación aplicable y por último definir la norma que resolverá el fondo del conflicto. ¿Y cuál es la clasificación de las normas del conflicto? Bueno, son las normas internas y externas, las normas estatales y convencionales y las normas unilaterales y bilaterales. Ok, señorita, muchas gracias. Okay. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Diego, Diego, ¿a qué te dedicas? bueno, soy estudiante de Derecho. Diego, te voy a hacer unas cuantas preguntas acerca del derecho internacional privado. Dime, ¿qué es el derecho internacional privado? Es aquella rama del derecho que tiene como objeto solucionar los conflictos de jurisdicción internacional, los conflictos de leyes aplicables, los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Diego, para ti, ¿qué analiza el derecho internacional privado? Analiza las relaciones jurídicas internacionales, ya sea ente privado o donde exista un interés privado. Tiene la particularidad de tener un elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea en conflictos jurídicos de ley o aplicable. Y para terminar, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional privado? Las fuentes, convenciones, tratados internacionales, lex mercatoria, ley, costumbre y jurisprudencia. Ok, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El tema que nos ha tocado tratar a mi grupo es acerca del derecho internacional privado. Pero para pasar a definir qué es el derecho internacional privado en Ecuador, voy a dar una breve definición acerca del derecho internacional privado en general. Bueno, el derecho internacional privado es una rama joven del derecho que se encuentra en un estado de evolución, por lo que muchas veces no se puede dar soluciones concretas a ciertos problemas, sino más bien se plantean cuestiones. La función del derecho internacional privado es la de establecer la norma jurídica aplicable de tal o cual país,
que se adapte más a la situación jurídica que pueda suscitarse. No da soluciones directas, sino que remite la solución del problema a una legislación concreta. Se puede decir por ello que es un derecho de remisión. El derecho internacional privado solo interviene en las llamadas cuestiones mixtas que se dan cuando interviene un elemento extranjero, no en las cuestiones simples, que son aquellas en las que solo intervienen elementos internos. Un ejemplo de una situación mixta podría ser si un ecuatoriano celebra en Uruguay la compra y venta de un inmueble situado en Colombia. Se debe en este caso determinar qué ley debe ser la que se someta a este contrato. Aquí se puede ver claramente la existencia de elementos extranjeros. Por ello, es materia de derecho internacional privado el elemento extraño o extranjero en la situación jurídica. Puede ser la persona, los bienes o el propio acto. Bueno, pasando a la definición del derecho internacional privado en Ecuador, con relación a la legislación sobre el derecho internacional privado en el Ecuador, es lamentable señalar que, como la mayoría de los países americanos, no existe un cuerpo único de derecho positivo para resolver los conflictos de leyes. Para encontrar las normas del derecho internacional privado, debemos de buscarla en la Constitución de la República, en los principales códigos y leyes, y aún en reglamentos, acuerdos y soluciones administrativas. A esto se suma que además se debe considerar no solo la legislación nacional, sino también los tratados y convenios suscritos y ratificados por el Ecuador, en especial la Convención Panamericana de 1928, distinguido por escritor ecuatoriano Juan Larrea Holguín. Se pueden establecer algunos principios básicos que estructuran el Sistema Nacional del Derecho Internacional Privado ecuatoriano. Estos principios son el de la igualdad, el de la reciprocidad, el de la básica territorialidad de las leyes y el de la calidad de las normas que afectan al Estado y capacidad de las personas, el del respeto de los derechos adquiridos y el del orden público. Bueno, pasando al siguiente punto, vamos a hablar acerca de los sujetos de derecho del internacional privado. Los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que puedan existir otros sujetos que no sean estados. Sin embargo, esta concepción ha sido discutida, ya que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen también otros sujetos derivados o secundarios. Los estados, como sujetos creadores de derecho internacional, tienen la prerrogativa de dar existencia a nuevas personas internacionales y la función de elaborar las normas del derecho internacional es compartida y delegada a estos nuevos sujetos. Los sujetos del derecho internacional son los estados, la cual se define por Estado al conjunto de personas que se encuentran en un territorio definido, unidas por un sentimiento común denominado nacionalismo y cuentan con las facultades de autodeterminar sus propias leyes, así como su forma de gobierno de manera soberana. También tenemos las organizaciones internacionales, en la cual son entidades intergubernamentales establecidas por un acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes propios e independientes, encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídica distinta de la de sus miembros. Por último, tenemos la comunidad beligerante. Para que una comunidad beligerante sea reconocida como sujeto de derecho internacional público, de acuerdo a las normas internacionales, debe reunir los siguientes requisitos. Primero, que el movimiento beligerante revista importancia y continuidad. Segundo, debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional, no admitiéndose injerencia extranjera. Tercero, y por último, el levantamiento de los beligerantes debe estar regido por las normas, costumbres de guerra, respetándose el derecho humanitario, Convención de Ginebra, etc. En el punto número 3 se habla sobre el ámbito de aplicación, en la cual se aplica de manera indirecta para la determinación y la defensa del derecho dentro del ámbito del derecho internacional privado, ya que coexiste un elemento extranjero. Los estatutos jurídicos de las nacionales en el extranjero o viceversa, y el derecho penal internacional
privado, Convención Internacional sobre Extradición, son parte importante para establecer la estructura de la norma conflictual. El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo a los tratados internacionales ratificados por el Perú, que son igualdad de derechos para peruanos y extranjeros. Es para todo peruano y extranjero, salvo cuando hay una necesidad nacional, hay limitaciones y prohibiciones para los extranjeros. Normas aplicables. Son normas que regulan las relaciones jurídicas extranjeras, de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú. Además, son aplicables los principios y criterios consagrados por la doctrina del derecho internacional privado. Competencia de jueces, en la cual los jueces aplican el derecho interno del Estado, de la norma peruana de derecho internacional privado, el orden público internacional, las disposiciones de la ley extranjera según las normas peruanas del derecho internacional privado. Serán excluidas cuando son incompatibles con el orden público internacional o con las buenas costumbres. Tenemos la eficacia del ordenamiento extranjero, en la cual consiste que todo derecho adquirido por un ordenamiento extranjero competente a las normas peruanas tiene la misma eficacia en el Perú y que sean compatibles con el orden público internacional, con las buenas costumbres. La aplicación de oficio de la ley extranjera, en la cual consiste en el ordenamiento extranjero según las normas peruanas del derecho internacional privado. Se aplica de oficio ley extranjera como prueba, las partes pueden ofrecer pruebas de la ley extranjera y su sentido, y el juez puede rechazar o restringir los medios probatorios que no considere idóneos. Interpretación de la ley extranjera. Los jueces de oficio o a pedido de parte solicitar al Poder Ejecutivo que por vía diplomática obtenga la ley que se trata de aplicar, si existe y su sentido. Absolución de consultas por Corte Suprema. La Corte Suprema está autorizada para las consultas que le formulen un tribunal extranjero por la vía diplomática. También está la interpretación del derecho externo. Se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenezcan. Y por último, tenemos los conflictos de leyes locales. Cuando en el derecho extranjero existan diversos ordenamientos jurídicos, el conflicto con leyes locales resolverá con los principios del correspondiente derecho extranjero. Gracias.